que bueno, que vamos a ver que más que todo, bueno, solo los voy a mencionar acá, porque después vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Está el punto de control G1, que se va a encontrar prácticamente terminando la fase G1, iniciando la E, el punto de control G2, que es terminando la G, y el punto del control del uso o la M, que se va a encontrar prácticamente durante la misma mitosis. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, el punto de control G1 más que todo va a verificar que, como les mencioné antes, ¿no? En la fase G1 que tenía que haber un agrandamiento de la célula, una duplicación de los, de las, se me fue, de los organelos, tiene que tener los suficientes nutrientes para poder sintetizar las proteínas necesarias para la síntesis del ADN, que no haya daño en el ADN. Si ocurre alguna de estas cosas, lo que va a pasar es que se va a detener ahí. Es un punto de, como decir, como un policía que está ahí y no les va a permitir pasar a la siguiente fase. Entonces, lo que va a pasar es que va a entrar a este eclipse que vemos aquí, que no les mencioné antes. Este se le llama la fase G0 y es un tipo de fase G1 en la que se encuentran células que de repente ya no se van a duplicar, como en el caso de las neuronas, o también células que están dañadas o necesitan algún tipo de reparación para que puedan continuar. Cuando estas estén reparadas por diferentes mecanismos que se puedan dar, como por ejemplo recibe más nutrientes o le da más tiempo para que se agrande la célula, o de repente se puede reparar el ADN, entonces continúa la S. Pero si no, sería en la fase G0. O como si podemos ver incluso, después ya vamos a ver que puede incluso hacer apoptosis, pero ya eso tendría que intervenir otra molécula. Bueno, en el punto de control G2, como vemos, ya pasó la fase de síntesis y la G2. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que sobre todo, si ha habido una correcta replicación del ADN en esta fase de síntesis? Y también, bueno, no si todo está reorganizado de una manera, sino, como también les mencioné antes, de alguna u otra forma va a detener el ciclo hasta que esto se pueda reparar. Y si no es así, pues bueno, se va a apoptosis, a una muerte celular programada. Y por último, vamos a ver el punto del control del uso. Aquí más que todo va a verificar que haya un correcto acoplamiento del cromosoma al uso, que es ya la fase metafásica. También va a ver lo que es que los centrosomas estén bien llevados, que hay una correcta división del citoplasma, pero sobre todo el más importante, como dice aquí el punto de control del uso, va a ser de que esté adecuado, o sea, que los microtúbulos estén adheridos al cinetocoro central del cromosoma. No sé si ya han hecho, creo que no todavía las partes del cromosoma. Bueno, tienen que estar bien adheridos para que al momento de jalar, uno de ellos no se vaya, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? De que estas dos cromátides se vayan para un lado, cosa que no debe de ser. Cada uno debe irse para un lado, ¿no? Para un polo acá y el otro para el otro polo. Entonces, es lo que prácticamente verifica este punto. Y es lo más importante porque si no pueden haber incluso trisomías, monosomías, todo eso. Ya. Si ya hemos hablado de los puntos de control, ahora vamos a hablar de los reguladores, o por lo menos los más importantes, porque hay muchos más. Yo creo que siempre vamos a mencionar todo lo que son las ciclinas y las CDKs, que son las quinasas dependientes de ciclinas. Bueno, como podemos ver, todas las ciclinas y las quinasas van a ser dependiendo a qué fase del ciclo celular se encuentren. Por ejemplo, aquí podemos ver en la fase G1 vamos a encontrar la ciclina D con la CDK6, CDK4, la ciclina E con la CDK2 y así varias. Ya vamos a ir mencionando un poco más de ello, pero primero les quiero mencionar que estas dos casi siempre, bueno, siempre se van a complementar, ¿no? Ya que de alguna u otra forma, como dice aquí, las quinasas van a ser dependientes de estas ciclinas. Estas ciclinas van a ser reguladoras y van a depender a la fase en la que se encuentren. Por ejemplo, aquí, ciclina G1 o también llamada la ciclina D, es la que se va a encontrar más que todo constante a lo largo de toda
el ciclo, ¿no? Pero, por ejemplo, como la ciclina G1 a la S, que es prácticamente esta de aquí, la E, que bueno, solo se va a dar en este punto. La ciclina S, que solo se va a dar más que todo un pico. La ciclina M, que se va a dar sobre todo en ese punto. Ahora, estas CDKs van a encargarse o van a regular este ciclo con fosforilaciones. Es decir, que con estas fosforilaciones van a activar otros procesos para que puedan dar, es como por así decirlo, a ver, como que mm, un punto, bueno, se podría decir también como un punto de control, ya que si no cumplen con las reglas, no les da la llave que puedan entrar. O sea, si bien el punto de control es el lugar en el que se verifica, estos son, por así decirlo, los policías que no les dejan y son los que les dan la llave para que puedan pasar. Estos son reguladores positivos, ya que de alguna u otra forma, si está todo correcto, les van a dar el pase, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos CDK, cuando está solita, bueno, va a estar inactiva. En cambio, si se une una ciclina, va a poder activar diferentes procesos para que puedan dar paso a otras fases. Como podemos ver aquí, acá hay un blanco 1, un blanco 2, y cada una de estas pueden activar otras cosas para que se pueda dar a cabo una correcta regulación. Ahora, si bien estas son reguladores positivos o reguladores positivos, también hay reguladores negativos. Uno de ellos vamos a ver que es la P53 y sobre todo se va a encontrar en la que les mencioné aquí. Si hay un daño al ADN, entonces se va a encontrar en el punto de control G1 sobre todo. Esta P53 va a ser una, ¿cómo decirlo? Una molécula que en caso de que haya daño al DNA o al ADN, va a sintetizar una inhibidora de la CDK, también llamada la CKI, y se va a unir a este complejo CDK-ciclina. Entonces lo va a volver inactivo. Es, por así decirle, ponerle un taponcito para que no pueda realizar su acción, porque como les dije antes, estas quinasas van a ser como una llave para la entrada, para pasar a la siguiente, pero sin poniéndole como este taponcito no va a funcionar, es como que no te puede dar la llave para nada. Mm, ya, eso. Ya, espero que me hayan entendido. Espero no haberlos mareado. Ahora, ya hablando un poco de lo que ya es la mitosis, como vimos aquí, ¿no? Es la fase M. Vamos a hablar de mitosis y meiosis. Prácticamente vamos a ver que la meiosis es una clase de división celular. La mitosis es la que por lo general tienen todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, esta mitosis más que todo se va a dar a partir de una célula madre y va a dar como resultado dos células hijas, pero lo característico es esto. Son células idénticas y con una carga genética de 23 pares de cromosomas. Bueno, aquí vamos a ver las diferentes fases. En ocasiones los doctores les van a mencionar de que, bueno, algunos les van a mencionar 5 o 4. Yo acá lo he dividido en 5, ya que a veces lo mencionan así. La profase, que es prácticamente donde vamos a ver que va a haber bueno, una condensación. Bueno, les mencioné antes, ¿no? Que en la fase G2 inicia la condensación de los cromosomas. Aquí vamos a ver que ya se están terminando de condensar y ya son visibles, porque como vimos aquí, por lo general los cromosomas siempre se van a encontrar de esta manera, o sea, así como que todas revueltas, no siempre van a ser bien bonitas así con su formita. Esto se va a dar solo en el proceso de la mitosis. Entonces, aquí ya las podemos observar, están bien definidas. Vamos a ver que va a ir desapareciendo lo que es la envoltura nuclear. Los trosomas se van a dividir y va a haber una reorganización del citoesqueleto para formar el huso mitótico. Y también vamos a ver que va a ir desapareciendo el nucleolo. Esta es la profase. En la prometafase, en la prometafase, lo que va a pasar es de que aquí se van a ir uniendo siempre se me va el nombre, los centros, bueno, el huso mitótico se va a ir uniendo
al centriolo. Entonces, vamos a ver que se van a ir reorganizando. Esta es una de las fases más importantes, ya que si no se unen bien, como les mencioné antes, se pueden ir dos para un lado cuando de repente, cuando simplemente se tienen que ir uno a uno, ¿no? En la metafase ya vamos a ver que se ha ido, bueno, ya se han organizado, todos se han puesto en el plano ecuatorial. Podemos ver de cómo están unidos a sus cintocoros y vamos a ver que va a haber una división de las cromátides, que es diferente que vamos a ver en la meiosis, que va a ser una división de cromosomas. Cada cromosoma se va a ir para un lado, pero aquí vamos a ver que las cromátides hermanas se van a separar, uno para cada lado. Este ya es en la fase de la anafase, que ya están jalándolos y cada uno se va a ir para su polo correspondiente. Y por último vemos la telofase, ¿no? Que va a estar acompañado de la citocinesis, en la que se va a dividir prácticamente la membrana celular y prácticamente ya están formadas con 23 pares de cromosomas cada uno. También vamos a ver que ya va a empezar, es prácticamente todo lo contrario que en la profase, ¿no? Si bien aquí se desintegra la membrana nuclear, aquí se vuelve a reintegrar. Aquí se separan los centrosomas, bueno, acá se vuelven a formar, ¿no? Se están formando poco a poco. Los cromosomas se descondensan, ya no están condensados, otra vez se vuelven irregulares, así todos difusos en el núcleo. Y empieza a aparecer el nucleolo, aunque acá no se observa esa fase, esa parte. Ya. En cambio, la meiosis va a ser prácticamente un tipo de mitosis, pero va a ser particular, ya que la meiosis más que todo, se da solo en lo que son los gametos, ¿no? Para formar los gametos, es decir, espermatozoides u óvulos, u ovocitos. Entonces, vamos a ver que la meiosis, su característica va a ser de que va a ser esta fase reduccional, es decir, de 46 cromosomas o 23 pares solo va a pasar a ser la mitad, ¿no? 23 cromosomas, van a ser células haploides. O bueno, esa va a ser su prácticamente producto. Y no van a ser dos. Como van a estar conformado por dos meiosis, ya, perdón, chicas. Ya, la cosa es que, ¿en qué estaba? Ya, ya, como son dos meiosis, van a haber cuatro células hijas, pero estas células hijas van a ser haploides, como ya vamos a ver después. Ya. Bueno, empezando por la meiosis 1, esta va a ser la fase reduccional, es decir, es la fase en la que de 46 cromosomas solo van a pasar a ser 23. ¿Cuál es la fase más importante, por así decirla? Va a ser la profase. Bueno, aquí vamos a ver que la profase se va a dividir en cinco procesos importantes, ¿no? Que se los puse en el resumen, no sé si lo hayan leído. Espero. Estaba hablando y estaba cerrado el micrófono, perdón. Ya bueno, eh, esta profase va a estar dividida en cinco, todo lo que es el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿no? Es algo que ya van a ir aprendiendo poco a poco, pero el más importante, porque ya hablando así a grandes rasgos, va a ser prácticamente el paquiteno, que es donde se va a dar la recombinación genética, es decir, el cruzar. Vamos a ver que los cromosomas se van a juntar y van a intercambiar su material genético, como podemos ver aquí. Y el diploteno, ¿no? Porque se van a formar estos quiasmas, es decir, una vez que se haya dado esto, los cromosomas se van a separar, pero siempre van a haber puntos de unión, como podemos ver aquí. No sé si pueden observar, espero que sí. Luego, posterior a eso, prácticamente se va a dar lo mismo que en la mitosis, solo que, como les mencioné antes, ya no se van a separar cromátides, sino se van a separar cromosomas enteros, ¿ya?
Aquí podemos ver, mira, dos cromosomas alineados de esa manera. En cambio, ay, no retrocede. Ya, en cambio vamos a ver que solo es una línea. Aquí ya son dos. Y podemos ver cómo se separan y las jalan cada uno. Entonces aquí cada uno va a tener 23 cromosomas, 23 y 23, porque antes con las cromátides se duplicaban, ¿no? Y se juntaban y formaban sus 46, pero en este caso va a ser diferente. Ya, en la fase ecuacional, que es la meiosis 2, es prácticamente otra mitosis más. Solo que en este caso se van a dividir dos células, ¿no? Como acá podemos ver, mira, acá está la interfase, se duplican ¿cómo se llama esto? Se duplica el ADN, se da todo lo que es la recombinación genética, se da la meiosis 1 y da estas dos células hijas, ¿no? Que como podemos ver por el crossing over, hay un intercambio genético o por así decirlo, una diversidad genética en cada una de ellas. Por ello podríamos decir que estas células hijas no son iguales, aparte de que cada una es haploide. Otra cosa muy importante es que de la meiosis 1 a la meiosis 2 no va a haber una interfase, porque como sabemos, antes de entrar a la meiosis 1, la célula tiene que pasar por su ciclo G1, S, G2. Pero en este caso no va a pasar, porque ¿qué pasa si nosotros entráramos a lo que es la fase o a la interfase otra vez? Otra vez estaríamos duplicando el ADN y lo que queremos es dividirlo, ¿no? Mantenerlo como haploide para que se pueda dar todo lo que es la fecundación y todo ello, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, por ello, entre meiosis 1 y meiosis 2 no va a haber interfase, es una excepción, por así decirlo. Ahora, lo que va a pasar aquí es lo que mencioné antes, vas a ver una mitosis normal. Entonces, lo que va a pasar es que simplemente van a darse 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas porque no han entrado a la interfase, y, y con diversidad genética por el crossing over que se dio a nivel de la meiosis 1. Aquí les puse esta imagen por lo que les mencioné antes. Este es un cromosoma simple, no es como siempre pensamos. Por lo general, cuando una célula no se está replicando, digo, haciendo meiosis, por lo general se va a encontrar de esta manera. En cambio, cuando ya va a entrar a su fase de división celular, es cuando prácticamente tiene sus dos cromátides, ¿no? Así de bueno, es duplicado cada uno. Ya. Ahora, ya entrando a lo que es muerte celular. Bueno, como les mencioné antes, hay diferentes maneras de regular un ciclo celular o, por así decirlo, el ciclo de la célula, el ciclo de la célula, ¿no? Porque el ciclo de la célula, como les mencioné antes, no solo es la fase de división celular, sino interviene todo el ciclo de vida que tiene esta célula. Ahora, como les mencioné, si bien hay veces en las que la célula no se puede, se puede reparar y entra en su fase G0 en la que de repente se repara, hay otras veces en las que no. Ahora, vamos a ver que hay muchas diversas formas de muerte celular, pero aquí solo vamos a mencionar las dos más importantes, que es la necrosis y la apoptosis. Bueno, ya hablando así de lo que es necrosis, apoptosis y todo esto, vamos a ver de que va a haber diferencias entre ellas, empezando, una de las más importantes es de que la necrosis por lo general se va a dar en estados patológicos, en cambio la apoptosis no. La apoptosis se puede dar en procesos fisiológicos, como podemos ver aquí. Esto es en la etapa embrionaria. Nosotros, por lo general, cuando somos unos fetitos, nuestros deditos van a estar juntos, van a estar adheridos por piel. Pero lo que pasa es que con la apoptosis, que va a ser muerte de células, va a generar de que nosotros podamos separar nuestros dedos. Entonces, cuando de repente vemos que hay personas que tienen sus dedos pegados, es porque de repente ha habido una, ¿cómo diríamos? Un fallo en lo que es la apoptosis a nivel embrionar. Bueno. Y bueno, también puede darse en el caso que les mencioné antes, ¿no? En el caso de que haya un daño en el ADN, si este no
se va a apoptosis, lo que puede generar es cáncer, ya que si esta célula continúa dividiéndose, va a llegar a invadir otras células u otros tejidos, lo que va a generar bueno, lo que va a perjudicar a esos otros tejidos, ¿no? Y no les va a no les va a permitir realizar sus funciones adecuadamente. Ahora, eso es hablando de la apoptosis, pero como les mencioné, la necrosis sí o sí va a darse en situaciones lógicas. Ahora, otras cosas en las que de repente podemos mencionar, o bueno, cosas importantes, es de que esta necrosis, por el hecho de que vamos a ver que se va a inflamar, se inflama, se expande y explota, va a generar lo que es una inflamación. En cambio, la apoptosis más que todo se va a ir dando en un proceso más tranquilo, más organizado, en la que primero la membrana, bueno, se va a encoger, el núcleo se va a ir extiendo poco a poco por dentro, se van a empezar a formar como estas pequeñas, como por así decir, burbujas, se van a ir separando. Entonces no va a ser como una muerte así, fuerte, ¿no? Como una explosión como es en esta, sino es una muerte más tranquila, más organizada, en la que al no haber esa explosión, no va a generar inflamación, más bien van a ser digeridos por unos fagocitos. Entonces, esta célula prácticamente va a tener una muerte digna, por así decirlo, ¿no? Por eso la apoptosis también es llamada el suicidio de la célula, ya que la misma célula es la que se va, por así decirlo, mandar señales para que se pueda dar este proceso. Para no perjudicar a sus otras compañeras, ¿no? Por así decirlo de una manera más bonita. En cambio, la necrosis se va a dar por un proceso en el que de repente el medio físico o el medio químico en el que se encuentra la célula no es favorable. Entonces va a inducir a que la célula explote de esa manera. Espero que me hayan entendido eso. Ya. Y bueno, como les dije antes, estoy tratando de hacerlo lo más cortito posible. Ahora vamos a hablar de lo que es prácticamente el código genético. Bueno, el código genético, creo que ustedes, bueno, no sé si ustedes ya, creo que todavía no han hecho, bueno, no han hecho, no son gachinitas, pero me refiero a que de repente ya han podido leer algo de esto, ¿no? Pero bueno, ya el código genético prácticamente va a ser un conjunto de instrucciones que van a indicar de alguna u otra forma a la célula una manera o para que pueda sintetizar proteínas. Y todo esto que se va a dar gracias a un ARN mensajero, ¿no? Porque el ARN mensajero es el que va a traer la información y gracias a este es el que se va a dar bueno, por así decirlo, em, la traducción, como ya vamos a ver posteriormente, en proteínas, ¿no? Ahora vamos a ver de que el código genético prácticamente van a ser los nucleótidos organizados en tripletes, es decir, en codones. Cada uno de estos tripletes prácticamente va a dar nombre o prácticamente va a generar un aminoácido, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, mira, si vemos aquí uracilo, uracilo, uracilo. ¿Y por qué ese uracilo? Porque como les mencioné antes, esto va a estar en base al ARN mensajero. El ARN no tiene timina, sino tiene uracilo. Entonces ya, bueno, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Cada UUU forma una fenilalanina, ¿no? Que es un aminoácido. Entonces, es una característica típica del código genético, es que va a estar organizado en tripletes o codones, como acá también podemos ver, ¿no? AUG forma la metionina, la AUC forma la isoleucina y la UCG forma la serina, ¿no? Que es algo que ya van a ir aprendiendo poco a poco todo lo que es estos nombres de los aminoácidos, ¿no? Por ahora les menciono, ¿no? Que cada nucleótidos se va a formar un codón y cada codón prácticamente le va a dar nombre o va a traducir a un aminoácido, ya que el aminoácido va a formar proteínas, ¿no? Cierta cantidad de aminoácidos van a formar una proteína. Ahora, otra cosa muy importante es también mencionar de que va a haber codones de iniciación y codones de terminación, que es algo que vamos a ver cuando hagamos síntesis de proteínas, que es el siguiente tema. Por ejemplo, aquí vemos, va a haber un codón que va a ser la metionina, siempre, siempre, siempre para todo ser vivo, la metionina va a ser prácticamente el codón
que va a dar paso al inicio o al paso para que se pueda traducir otros aminoácidos, ¿no? Si inicia, por ejemplo, con este UGA, no va a iniciar. Por ejemplo, como acá podemos ver, ¿no? UGA, UCA, o sea, hasta que encuentre un AUG es cuando realmente va a iniciar la síntesis de esta proteína. También van a haber síntesis, digo, codones stop o codones de pare. Este va a ser la UAA, el UAG y el UGA. Cualquiera de estos tres van a formar un codón de paro, como podemos ver aquí, y es el que le indica hasta dónde va a terminar la síntesis de esa proteína, ¿no? Como ya vamos a ver después. De repente estoy un poquito enredándolos porque de repente, bueno, acá la imagen más o menos ayuda, ¿no? Porque si bien todo esto forma, digamos, el ARN mensajero, solo desde aquí hasta aquí va a haber un codón de paro. Ya. Otra de las características es que es degenerado. ¿Y qué quiere decir que es degenerado? No es que sea pervertido ni nada de eso, chicos. Quiere decir de que, como les mencioné antes, ¿no? Cada codón prácticamente va a dar nombre a un aminoácido, pero no es así, sino que como podemos ver aquí por la combinación que hay y la cantidad de nucleótidos que hay, al final van a ver, si ustedes cuentan aquí cuántas combinaciones hay, va a haber 64. ¿Y cuántos aminoácidos tenemos bueno, podemos nosotros tener? Son 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la cuenta como que 64 con 20 como que no quedan, ¿no? Entonces, siempre va a haber algunos aminoácidos que van a estar traducidos por incluso uno, dos o incluso de repente hasta tres codones, como podemos ver aquí. La UUU puede ser fenilalanina, así como la UUC. Aquí también, mira, la leucina, pero mira, tiene UUA, UUG, CUU y todas estas. Entonces, son un montón de codones que pueden traducir a la fenilalanina, pero hay otros, por ejemplo, como la metionina, que solo es el AUG. Es la única que le da la metionina. Otro, por ejemplo, a ver, eh, este, acá la valina. Acá también podemos ver que todas estas van a sintetizar valina. En cambio, no hay otra más. ¿Ves? No sé si me hayan captado eso. Sin embargo, si cada aminoácido tiene hasta, quiero que entiendan esto, cada aminoácido puede tener hasta 2, 3, 4, hasta 5 codones de repente, pero cada codón no va a poder tener más que un aminoácido. O sea, este UU no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Es excepcional de la fenilalanina, pero la lanina también puede ser UUC. No sé si me hayan captado eso. Sí, espero que sí. Otra cosa más, bueno, estas imágenes se los puse porque no recordaban cómo se formaba un nucleótido, que es un grupo fosfato con una pentosa y la base nitrogenada, que es prácticamente todo esto lo que les mencioné, la citosina, el uracilo, la timina, la adenina y la guanina, ¿no? Que ya creo que van a hacer síntesis de nucleótidos, no estoy segura. Van a ver que se van a dividir en pirimidinas, en purinas, ¿no? Y que, bueno, esto es importante. Esto sí quiero que lo sepan porque para la síntesis de proteínas va a ser algo muy importante. La adenina, si está dándose con el ADN, se va a hacer, bueno, si va a conjugarse con el ADN, va a ser timina, ¿cierto? Pero si va a ser con un ARN, se va a adherir al uracilo. Pero la guanina y la citosina siempre van a ser para ellos mismos, ¿no? Uno para el otro. La adenina puede ser con la timina o el uracilo, pero la timina no puede estar con el uracilo, ya lo saben. Ya, otra de las características es que no es solapado ni tiene superposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, nosotros leemos aquí UGA, UCA, UGA, vemos de que esta A solo le pertenece a este codón de aquí. No le va a pertenecer a este. Porque imagínense, nosotros leemos aquí UGA y es, digamos, un, verá, acá hay algún UGA, UGA. Por ejemplo, este es un codón de stop. Pero si lo leemos GAU, ya sería otro. O sea, no se pueden repetir cada nucleótido para diferentes codones. O sea, estos tres son excepcionales para un codón o para un aminoácido. No puede pasar como lo que hay acá, ¿no? Es esto de aquí. Esto no puede pasar. Eso estaría mal. Sería una mala forma de leerlo y es algo que hay que tener mucho cuidado. Porque
si no se lee, bueno, no se lee de esa manera, ¿no? Puede generar confusiones, incluso de repente, imagínense que eh, nuestro propio ARN lo lee así, entonces puede generar lo que son mutaciones, enfermedades, porque esto es de alguna u otra forma la información que va a dar paso a cada cosa que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Y es algo que vamos a ver este SLE sin comas, que también es algo muy importante y que ustedes lo van a ver cuando hagan biología molecular. Que es este, que bueno, primero mencionaremos este, que es lo que les estoy mencionando, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo como una frase como dice acá. Acá si nosotros lo leemos normal, ¿cómo se dice? Recuerden, cada codón son 3 nucleótidos, ¿no? Uno más uno son 2. Es así como debería de ser, como se debería de leer. Pero digamos, si nosotros añadimos una A, por ejemplo acá, todo se mueve, completamente todo. Entonces, mira, este A se pone acá y esta O pasa a ser acá. Entonces dice una O más, zoom, o sea, esta es aquí, esta O pasa aquí, esta N pasa aquí. Entonces, prácticamente, imagínense que aquí nosotros no teníamos un codón de terminación y gracias a esto se forma uno. Entonces, aquí ya vamos a tener una proteína más corta, cosa que podría afectar demasiado a nuestro cuerpo, como también a veces podría que no. O incluso de repente podría generar una mutación que también va a ser muy importante, que es algo aquí como podemos ver. En el caso de la lesión también va a haber un cambio muy radical. En lo que ya es un intercambio o en todo caso, como dice aquí, una adición de las 3 letras, ay, ¿qué es esa que es? Como podemos ver ahí, no va a haber tanto cambio, no puede haber un cambio mínimo, pero lo que intentamos es de que esto de aquí no se mueva, como vemos aquí, ¿no? Este AUU, porque este ya va a sintetizar un aminoácido. Si lo cambiamos, va a sintetizar otro y va a ser prácticamente traducir otra cosa que no es realmente lo que queríamos. Espero que se me haya entendido. Y bueno, ese de casi universal, ¿por qué casi? Es que se dice prácticamente de que casi todos los organismos van a tener una misma traducción de estos codones, es decir, para todos este UUU va a ser organismos, este UUC va a ser también fenilalanina, por ejemplo, un sapito, un gatito, no sé, un ave, para todos ellos, ¿no? Pero hay una excepción. El más importante es el que vamos a ver a nivel del mitocondrial. Es decir, por ejemplo, si digamos en nosotros el UGA sin stop, en el mitocondrial va a significar un triptófano, cosa que, bueno, es solo una consideración que se debe tener en cuenta, ¿no? Que a veces el código mitocondrial es un poco diferente al código que nosotros tenemos, pero solo esa sería la excepción, ¿no? Ya, ahora, hablándose de síntesis de proteínas, yo tratando de prácticamente corrido, espero que me hayan entendido para que todo pueda entrar en esta clase. Eh, bueno, para ello debemos, creo que me han mencionado que no han hecho este tema, todo lo que es replicación, transcripción. Bueno, hablándole ya en algo un poco general, es que la replicación es algo que ya vimos, ¿no? En todo lo que es la división celular, que va a ser prácticamente el ADN replicándose a sí mismo. La transcripción va a ser el paso para que se pueda, el primer paso para que se pueda producir las proteínas, ¿no? Que va a ser el paso del ADN en ARN, que es todo lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, una adenina se forma, su otro código sería el uracilo, una citosina por una guanina, que es algo que ya no les puse aquí. Pero a ver, más o menos, sería algo así. O sea, solo que cambiaría. Sería una replicación en el ARN. Otra cosa es que el ARN también es monocatenario, ¿no? No es catenario como en el caso del ADN. Y gracias a este ARN mensajero que se da por la transcripción, es lo que se va a dar la traducción, que es lo que ya les estuve mencionando antes, ya que este es el que va a traer la información desde el ADN para que se pueda producir una proteína, que es lo que vamos a ver ahora, que es la traducción. Ahora, esta traducción, para que la podamos ver, vamos a ver que va a estar dada por diferentes fases. Entre ellas vamos a tener la activación del aminoácido, cosa que va a ser muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un aminoácido, ¿no? Este se va a cargar con una ATP. Bueno, el ATP va a pasar,
va a dejar su ADP y vamos a ver que se va a fosforilar con un fosfato y va a tener su adenina. De alguna u otra forma esto va a ser como una llavecita que le va a permitir entrar al ARN de transferencia que, como ya vamos a ver en la siguiente imagen, se va a encontrar en el ribosoma y de alguna u otra forma va a generar de que este ARNT esté cargado. Y a partir de aquí, como les mencioné antes, va a ser como una llave para que se pueda iniciar y pase todo lo demás que va a pasar en lo que es la traducción de estas proteínas. A partir del ARN mensajero, claro está. Ya, bueno, esta imagen es la que les estaba mencionando, ¿no? Aquí podemos ver el ARN mensajero. A este ARN mensajero se le va a adherir este ribosoma. Vamos a ver que en el ribosoma va a haber una subunidad mayor y una subunidad menor. En la subunidad mayor vamos a ver que va a haber prácticamente dos partes que no les he señalado aquí, pero bueno. Esta es la parte peptidil, que es por donde va a salir el aminoácido, porque recuérdense que por aquí va a entrar. Y este va a ser la parte aminoácida, que es por donde va a entrar, ¿no? Otra cosa muy importante que vamos a ver y que de repente ya va a estar más que todo sobreentendido, ya que en las otras imágenes de repente no está esta imagen, es el ARN de transferencia, que es este. Este de ARN de transferencia va a ser muy importante porque va a traer los aminoácidos con respecto a la información que tenga este ARN mensajero, ¿no? Por ejemplo, les ponen, no sé, es como si tú vas a una tienda, ¿no? Y tú le das el código. Entonces él va a buscar el código exacto para traerte lo que tú quieres exactamente, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la metionina, como les mencioné, ¿no? Los tres codones, bueno, el codón, perdón, los tres nucleótidos que forman el codón para poder formar lo que es la metionina. Ahora, otra cosa muy importante es que el codón va a ser algo excepcional del ARN mensajero. Es algo que solo es para el ARN mensajero. En cambio, este ARN de transferencia es el que va a tener el anticodón y se va a encontrar en esta zona de aquí. Y es por aquí donde se van a empezar a formar los aminoácidos. Ya. Bueno, ya sabiendo esto, ya podemos pasar a lo que son las fases propiamente dichas, que es la iniciación de la cadena polipeptídica, la elongación y la terminación. Bueno, como les mencioné antes, ¿no? Ya aquí se va a sobreentender que está el ARN de transferencia y vemos que entra el ARN mensajero. Aquí tenemos lo que es la auge. Ya les mencioné antes que este va a ser muy importante ya que va a ser el codón para la metionina y con la metionina va a ser el codón de inicio, ¿no? Entonces llega, viene el ARN de transferencia, lo traducen, ¿no? De A a U, de adenina a uracilo, de uracilo a adenina de guanina a citosina. Entonces ya te forma lo que es la metionina. Ya está formada por primera vez un aminoácido. Entonces, lo que va a pasar aquí es que una vez que ha pasado esto, va a venir otro ARN de transferencia para este ARN mensajero, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, en este caso, de guanina a citosina, de citosina a guanina, de uracilo a adenina y va a formar lo que es la alanina. Una vez que se da esto, lo que va a pasar es que va a desplazar a esta metionina hasta ese lado y ahora va a ocupar el lugar de este, ¿ya? Y lo que va a pasar aquí, como podemos ver, es que al momento de desplazarlo va a generar de que este se salga hacia afuera, o sea, que se elimine el ARN de transferencia y se ponga como aquí, perdón, no encontré una imagen, pero bueno, encontré esta, ¿no? Que como podemos ver aquí ya está botando este ARN de transferencia. Aquí podemos ver de que ya se ha unido la metionina al triptófano. En este caso, bueno, en este caso era la alanina, en este caso es el triptófano, ¿no? Y podemos ver que ya está en el lugar del medio, ¿no? Ya desplazada, bueno, perdón, chicas, me estoy enredando. Ya me olvidé de mencionarles que hay tres lugares, el E, el P y el A. Cuando esté en el P es donde se va a dar prácticamente la síntesis de este aminoácido, ¿no? Una vez que ya está dado este lugar, lo va a botar al lado E. Por ejemplo, este viene, llega acá y lo bota. A ver, en esta imagen. Por ejemplo, acá podemos ver que ya hay la formación de varios aminoácidos. A partir de la traducción de estos codones y anticodones, ¿no?
como podemos ver. Llega uno, lo desplaza y lo bota al ARN de transferencia y se van uniendo poco a poco los aminoácidos hasta formar una proteína, como podemos ver aquí. Ya. Una vez que se haya terminado de formar esta, por ejemplo, esta cadena polipeptídica, vamos a ver que va a llegar un codón de terminación. En este caso, por ejemplo, puede ser un UAA. A partir de este va a permitir, este UAA prácticamente va a servir como un señalizador o algo para que pueda venir otra molécula, para que pueda desplazar, pueda cortar, por así decirlo, la cadena polipeptídica y ya no se forme más. Una vez, como así decirlo, sabes que aquí ya terminó, te corto. Y entonces corto toda esa cadenita que ya ha sido formada. Y no solo corta la cadenita liberándola, sino que también va a hacer todo lo que es el ribosoma, ¿no? Como podemos ver aquí. Lo desintegra y lo libera de sus ARNs de transferencias y el ribosoma. Y bueno, es todo. Gracias, chicos. Lo he hecho rápido porque realmente pensé que me iba a faltar más tiempo. Pensé que me iba a demorar más, así que corrí un poquito más. Así que si no me han entendido algo, a ver, espero sus preguntas. No sé, de repente fácil no me he dejado de entender muchas cosas porque hablé rápido para poder avanzar, porque como eran 4 temas, pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. Así que no sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta o algo que no hayan captado muy bien? Que quieran que repita de repente. Dani, hay una pregunta que dice, ¿cuáles serían las causas para una apoptosis? Ya. Bueno, como les mencioné antes, ¿no? Esta apoptosis no siempre va a darse en una posición patológica, también puede ser por una posición fisiológica. Uno de ellos puede ser, como les mencioné antes, la unión de nuestros dedos, por ejemplo. Las células epiteliales van a ser deshechas prácticamente para que nuestros dedos puedan ser libres y no estén juntas. A ver, esperen, les muestro la imagen. Ajá, esta. Este es un ejemplo de apoptosis y esto es lo que puede generar apoptosis. Otro de ellos, como les mencioné antes, es, por ejemplo, un daño irreparable en el ADN, como podemos ver. De alguna u otra forma, este va a mandar una señalización a las propias células para que genere su apoptosis. ¿Para qué? Para que no se siga y para que no llegue a causar cáncer, ¿no? En algunas ocasiones, este daño o esta apoptosis, que a veces, como les mencioné antes, es generada por la P53, esta de aquí, o sí, va, ¿a qué? Se me fue la idea. Bueno, la cosa es que cuando hay este daño irreparable va a mandar una señal para que se pueda dar esta apoptosis y no se genere, no se siga dividiendo y no pueda producir cáncer, ¿no? En ocasiones, ya, esa era lo que les iba a decir. En ocasiones esta apoptosis puede fallar, por ende va a darse todo lo que es más replicación o duplicación de estas células que tienen un daño en el ADN y van a generar lo que es el cáncer, ¿no? Que es algo que varias veces han hablado en el ADN, es un tema muy interesante que es prácticamente otra ponencia aparte. Así que sí, eso, bueno, en esos casos, ¿no? Hay otros más, pero bueno, esos más importantes o bueno, los que más se reconocen o los más importantes, por así decirlo. O también cuando la célula ya está muy viejita. Cuando la célula ya está muy viejita, también hace su propia apoptosis, ¿no? Y ya, ¿algo más? No sé, de repente, no estoy leyendo el chat, de recién estoy descubriendo el Zoom, chicos. Es la primera vez que utilizo Zoom. No, de nada, Fernando. Bueno, chicos, creo que eso sería todo. Espero. O no sé, de repente alguien más quiera decir algo o quiera preguntar algo. Chicos, buenas noches. Dani, gracias por tu ponencia. Complementando quizás un poquito más a las causas de la apoptosis,
Y como dice Dani, es un tema que más se toca en bases moleculares del cáncer, quizás por eso no se ha tocado muy profundo porque es bastante amplio. Pero recuerden, chicos, que siempre, 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 siempre las células, o sea, todo nuestro entorno, estamos constantemente dañando las células. Recuerden que no se ha hecho, creo, el tema de replicación en esta ponencia, pero aproximadamente en cada división, o sea, ustedes saben que la célula se tiene que dividir, ¿no es cierto? Para sobrevivir, dar 2 células hijas y luego así continuar con el número viable de células, que les dije que era algo de 10 a la 14. Entonces, en cada división, o sea, solamente una célula que se divida tiene un riesgo de tener un error en su replicación de 10 a la 5, que serían casi 100.000, ¿no? O sea, o sea, es un riesgo bastante alto. Entonces, debido a que las células están con tan solo una división, puede tener tanto riesgo de estar su ADN fallado. Por ejemplo, ese es una de las causas de por qué se podría inducir apoptosis. Si la célula tiene un error en su replicación, se puso, digamos, una adenina con una am, citosina. Es un ejemplo, que es un error, ¿no? La adenina es con la timina y la guanina con la citosina. Pero se puso al revés, una adenina con una citosina. Entonces, ese error, si recuerdan de la otra ponencia y de ahora de Dani, se leen por codones, ¿no es cierto? Entonces, si cambia uno de esos, cuando se vaya a transcribir para mandar a los ribosomas a que pongan un aminoácido, y han visto que hay códigos, ¿no? El código genético, si basta que una letrita se mute, me va a dar otro aminoácido, a veces nos cambiamos a aminoácidos de parada, ¿no? Para que se detenga y ya no hay proteína. Entonces, en estos casos donde está fallado el ADN, pues, ¿qué tienen que hacer las células? Se tiene su división y entra apoptosis. Una es cuando hay una falla en la replicación del ADN. Otra, como les decía, estamos constantemente sometiéndonos a daños a nuestro ADN. Por ejemplo, cuando salimos al sol, sin gorrito, nuestras células de la piel se dañan. Los rayos ultravioleta van a lesionar el ADN, ¿de acuerdo? Lo van a lesionar, lo van a dañar. Pero, ¿por qué tantos años que hemos estado saliendo sin gorrito? ¿Por qué no nos ha dado cáncer entonces? Porque esas mutaciones que se han generado por la radiación ultravioleta se han podido reparar. Y las que no se han podido reparar, ¿qué habrán hecho? Habrán entrado a apoptosis para que no se queden con esas mutaciones y no nos dé cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro ejemplo de en qué casos se induce apoptosis. Cuando hay un daño en el genoma, es donde se induce apoptosis, sea por radiación, sea porque hubo un error en la replicación, o sea por cualquier otro daño. Por ejemplo, cuando se ha visto que algunos químicos que se usan en las cosechas, ¿no? Y son, no recuerdo exactamente el nombre, también son cancerígenos. Entonces es el mismo mecanismo. Dañan el ADN cambia una base o muta algo o se hipermetila alguna sección, y como se hipermetila puede generarse en heterocromatina, esa sección ya no se va a expresar, no hay la proteína que se quiere para sobrevivir, igual entra apoptosis. Entonces son otras. Recuerden que apoptosis va a entrar toda célula que esté dañada, que no pueda sobrevivir, y también por mecanismos de regulación fisiológica, como dijo Dani, para moldear cuando tenemos un embrión o cuando ya la célula está envejecida. Entre comillas, no envejecida, porque no es que envejezca, sino que en cada proceso de replicación se pierde un pedazo del cromosoma. ¿Les recuerdan que les mencioné algo de los telómeros, que eran la parte más extrema? Cuando se replica, la última colita, que es la más distante, no se termina de copiar. Entonces se va haciendo pequeño, 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 y llega un punto donde se perdió tanta colita, se fue perdiendo cada replicación, y que necesita entrar a apoptosis, porque ya si se sigue perdiendo más información, tampoco va a ser viable, ¿no? Entonces tiene que entrar en apoptosis cuando se hace viejita, entre comillas. Pero en realidad es porque ha perdido información de los telómeros por tantas divisiones. Entonces, esas serían las causas para complementar la ponencia. Dani, me parece que en replicación no está en el temario, ¿no? Sí, es algo que justamente te estaba mencionando. Y es algo que
quería hacer, pero como te dije, como les dije, como te mencioné a ti, pensé que me iba a demorar mucho más. En serio, pensé que me iba a demorar mucho más. Y bueno, por eso no lo hice. Dije, no, mejor no, porque qué tal, después nos quedamos hasta las 9 de la noche. Y por eso no, es que replicación y todo lo que es transcripción también son temas larguitos porque implican muchas moléculas y esas cositas, ¿no? Sí. Voy a preguntar si está en el sílabo de los chicos, o sea, si de verdad sería importante que lo mencionemos. Voy a consultar con los chicos y si resulta importante, porque, o sea, las bases las tenemos ya, pero si resulta importante, viendo el sílabo que van a llevar, quizás enviamos un formulario al grupo para preguntarles si estarían de acuerdo en, no sé, un sábado o al siguiente sábado o el domingo, hacemos una ponencia esa de la que no está en su temario de replicación y transcripción. Y, y normal creo que yo me puedo hacer cargo porque esa ponencia la tengo desde primer, segundo año, entonces podría ayudar con eso. Voy a Ya. preguntar, chicos, y podemos hacer esa actividad, pero si ponen en el formulario que estarían de acuerdo y quizás el horario probable y se pueda realizar. Entonces, ¿hay más preguntas, chicos, para Dani? ¿Hay más preguntas, chicos? Bueno, si es que no habría más preguntas, yo creo que ya podemos enviar el post-test y ya terminar con la charla. Bueno, acá hay una pregunta. Dice, ¿en las células que no se dividen puede haber errores genéticos? Bueno, es que no es que las células no se dividen, obviamente cuando estamos, bueno, lo que es todo lo que es embriología, en nuestra etapa embrionaria siempre se van a dividir las células, entonces en ese momento sí puede haber errores genéticos. A lo que yo me refiero es que cuando no se dividen es cuando ya estamos en una fase adulta, como por ejemplo las neuronas, ¿no? O sea, cuando ya llegan a una fase o a una etapa ya dejan de dividirse o entran en un estado G0. Entonces sí podrían llegar a tener errores genéticos o, bueno, en todo caso, mutaciones, ¿no? Bueno, sí. O de repente, no sé, ustedes chicas pueden apoyar tu brillito. Yo creo que es eso. O sea, eh, en la etapa embrionaria se puede generar este error o esta mutación, pero cuando está en la fase G0, a menos que otra vez vuelva, ¿no? Y regrese a su ciclo celular, puede generarse otra vez una mutación y no hay una correcta, por así decir, reparación o una correcta regulación de este ciclo. Mm, Sí, chicos, lo que dice Dani es cierto. Es así, para que haya un error, a ver, antes de empezar a marearlos más, quiero que pensemos en que para que haya errores genéticos, entre comillas, o mutaciones, hay diversos orígenes. Uno de ellos es que sea en en el proceso de replicación, o sea, replicación que es la copia del ADN, allí haya un error en algún codón o alguna base. Y pues como les mencioné, ¿no? Si cambia una base, lo traducen mal, sale una mala proteína y al final muere la célula. Esa es nada más una forma de cómo podría ocurrir una mutación. Pero también tenemos otras, como los que dije, los mecanismos externos, como radiación, otros cancerígenos. Entonces, es, sí, exacto. Entonces, una célula que está quiescente, que no se divide, sí, probablemente, no probablemente, por un proceso de replicación difícil que mute, ¿no? Porque no se está dividiendo simplemente, o sea, su ADN no se está copiando, entonces, por una mutación en la replicación no va a mutar, ¿no? Por ejemplo, una neurona exactamente no va a mutar porque no se está dividiendo, pero por otro mecanismo que dé por un mecanismo externo ambiental, sí podría dañarse. Tal es el caso, les voy a mencionar el caso de, ay, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. El, Dani, ¿cómo se llama el? Ah, ya me acuerdo. Xeroderma pigmentosa. Es un caso clínico que van a hacer este año. En el Xeroderma pigmentosum,
hay un daño en la reparación de la fallo en las moléculas que van a reparar el ADN. Les dije hace un ratito, ¿no es cierto?, que nuestras células les cae radiación ultravioleta, pero lo pueden reparar y si no, lo van a mandar a apoptosis. Pero normalmente pueden repararlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las neuronas justamente, en el caso del seroma pigmentoso, no pueden reparar los fallos que genera la luz ultravioleta, ¿ya? Y no está funcionando bien este mecanismo de reparación. Entonces, cuando cae la radiación a las células de la piel, empiezan a morir y de una forma que clínicamente se ven como costritas, se empieza a aparecer lunares, manchas, se empieza a desfigurar la cara. Pero a lo que iba con las neuronas es que estos pacientes pueden presentar también un cuadro neurológico y uno dice, pero ¿por qué podría aparecer por qué mutan estas neuronas si supuestamente el proceso que está fallando es el de reparación del ADN, ¿no? Sucede que en las neuronas, aunque no llega la radiación, están protegidas por el cráneo, estos mecanismos de reparación pueden reparar el ADN, valga la redundancia, por otros mecanismos externos, ¿no? Como les he dicho, el factor ambiental es muy importante en el momento de dañar a las células. Entonces, las neuronas por otros factores pueden dañarse, sea por tóxicos que está consumiendo el paciente, entonces pueden lesionar a las neuronas y lesionar su ADN. Pero como nos está faltando las reparadoras que van a ir con su martillito a cambiar las mutaciones que se hayan dado por los factores externos, pues desarrollan enfermedad neurológica, ¿no? Manifestaciones clínicas neurológicas. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que puede ocurrir mutaciones o cambios en el ADN que me pueden dar una clínica, aun cuando la célula no se divide. ¿De acuerdo? Simplemente por los factores externos. Sería más que la explicación. Los factores externos son los más importantes para aquellas células que no se dividen. Y para las células que están constantemente dividiéndose, también ese sería un doble riesgo, ¿no? Lo externo y que se dividan. Ahí podrían agarrar una mutación. Entonces, espero, Van, haberte respondido. Diría por tu nombre, pero no sé cómo te llamas. Más preguntas, chicos. ¿No les ha surgido más dudas? Sí, chicos, son varios temas. Yo creo que sí. Sobre todo la parte yo creo que de repente de código genético, síntesis, ciclo celular es bien grande. Y que de repente han tenido dudas en eso. Meiosis, mitosis. Sí, chicos, pueden mandar su pregunta y si desean también pueden activar el micro. Vamos a esperar unos 2 minutitos para ver si se animan, si tienen alguna pregunta. Y ya luego vamos a estar enviando el post-test para que puedan realizarlo. Ya saben que si aprueban el post-test van a poder obtener los 5 puntos de intercambio y bueno, también agradecerte, Dani, por la ponencia. Sí, sí está entendible. Me ha gustado y bueno, felicitarlos también, chicos, por estar presentes hasta, hasta esta ponencia, ¿no? Y espero que también puedan estar en las siguientes ponencias que vamos a seguir presentando. Bueno, vamos a esperar un minutito más. Y vamos a estar viendo si es que tienen alguna pregunta. Si es que no habría otra pregunta, entonces vamos a estar enviando el post.
Bueno, chicos, se acaba de enviar el link del post-test. Ya pueden ingresar a darle y otra vez agradecerles por haber estado en la ponencia.